Buenas tardes a todos nuestros asistentes y expositores. Primero que nada, gracias por su interés, por participar de esta instancia. Mi nombre es Ignacio Sepúlveda, soy licenciado en Psicología de la Universidad del Desarrollo, a pocos días de egresar como titulado, y en el marco de mi práctica profesional surgió esta idea de organizar un seminario web sobre el tema de la intermediación laboral y personas en situación de discapacidad. Principalmente porque durante el pasado semestre yo fui parte del equipo de la Oficina de Discapacidad de Penco. Específicamente realicé labores en el programa de intermediación laboral de la oficina, y de la misma manera realicé una investigación sobre el tema del proceso de inclusión laboral en personas en situación de discapacidad y su influencia en el autoconcepto, que es una variable psicológica que comentaré más adelante estos hallazgos. Karina, ¿tienes algunas palabras? Sí, quiero dar la bienvenida a todos los participantes, darle las gracias también, al igual que Ignacio, por participar en esta instancia que más que descriptiva, es una instancia para también compartir la experiencia que tenemos nosotros como oficina de discapacidad y también a través de María José, que es la abogada también de la CAG y de Senadis, para que nos pueda explicar un poquito más sobre eh, las leyes, las actualizaciones que han surgido y podamos tener mayor conocimiento de acuerdo a la intermediación laboral. Así que le agradezco mucho su participación y el interés que han tenido desde distintas partes de Chile, en realidad, porque hay inscritos desde el norte hasta el sur. Así que le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Karina Contreras, soy psicóloga acá de la Oficina de Discapacidad, encargada de intermediación laboral acá de nuestra oficina municipal. Ya, ahora voy a presentar a nuestros expositores. Tenemos en primer lugar a María José Peña, abogada ejecutora del convenio Senadis con Corporación de Asistencia Judicial Bio Bio, quien nos comentará sobre la legislación vinculada a las personas en situación de discapacidad y el trabajo. Luego tenemos a Karina Contreras, psicóloga encargada del programa de intermediación laboral de la Oficina de Discapacidad de Penco, quien nos comentará sobre las implicancias y características de dicho programa. Luego vengo yo, quien expondré los principales hallazgos de mi seminario de investigación profesional, que es básicamente una investigación o una tesis, y está denominada Caracterización del autoconcepto de personas en situación de discapacidad en el proceso de inclusión laboral. Y finalmente tendremos a Jenny Arriagada, trabajadora en situación de discapacidad del Pronto Copec de Pedro Valdivia, quien es usuaria del programa de intermediación laboral y nos relatará su experiencia durante este proceso. Junto a ella también estará Jessica Rivera, su empleadora, jefa de tienda de Pronto Copec, quien también nos relatará sobre su experiencia. Entonces comenzamos con la abogada María José Peña. Como dije anteriormente, ella es abogada ejecutora del convenio Senadis con la Corporación de Asistencia Judicial Bio Bio. Tiene 20 minutos y le doy la palabra. Aló, María José, ¿nos escuchas? No sé cómo, si estará, ¿nos puede escuchar María José? O a lo mejor ha tenido algún inconveniente. ¿Tienes que darle la opción de la cámara, Ignacio? Sí, eso estoy haciendo, pero no contesta. Bueno, ¿podríamos empezar contigo quizás, Karina? ¿Ya? ¿Ningún problema? ¿Ya? Entonces, esperemos que María José arregle el problema y luego entonces ella podría exponer su presentación. Ya. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Lo logran ver? Ya.
Bueno, como me presenté anteriormente, mi nombre es Karina Contreras, soy psicóloga acá de la Oficina de Discapacidad. Hoy les voy a comentar más o menos lo que estamos realizando como Oficina Municipal de Discapacidad en el área de intermediación. Quiero dejar claro, primero que todo, que el lineamiento que nosotros hemos estado trabajando en esta intermediación es de manera autónoma. Tengo entendido que no todas las oficinas de discapacidad tienen las mismas prestaciones, los mismos servicios a la comunidad. Hay algunas que o sea, están más ligadas al área social, prestación de servicios como por ejemplo tramitación de la credencial, ¿ya? Y acá la Municipalidad de Penco hace menos de 2 años que ha implementado el área de intermediación en nuestra oficina de manera particular. Anteriormente esta área la veía solamente la OMIL de Penco, ¿ya? Ahora sí trabajamos en coordinación con la OMIL, sin embargo esta prestación es de manera autónoma, ¿ya? Y es relativamente nueva, como le había comentado, ya menos de, un poco más de un año en realidad en estas prestaciones. Ya. Para dar inicio a lo que es la intermediación laboral, es importante tener conocimiento que se entiende como persona con discapacidad para efectos de la Ley de Inclusión Laboral, ¿ya? En el mismo artículo quinto de la Ley 20.422 define el término de persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, ya sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedida o restringida su participación de manera plena y efectiva en la sociedad, en comparación en la igualdad de condiciones de demás personas. Para que una persona, en este caso, que tiene discapacidad, requiera acreditarla, es necesario que sea evaluado a través del mismo CONPIN o por el Servicio Nacional de Discapacidad. En el marco de la ley de inclusión, es importante que tengan como acreditación este documento, ya sea la credencial de discapacidad o estar en el registro, tener el certificado que está inscrito su discapacidad. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando realizan esta base de datos y son fiscalizadas, ¿cierto? Ellos deben presentar estos documentos donde acredite que están colocando o ha sido colocada a estas personas con discapacidad dentro de la institución, ¿ya? Como les dije, el proceso de intermediación laboral de nuestra oficina, como Oficina Municipal de Discapacidad de Penco, quiero dejar bien en claro eso, porque no hay un lineamiento para todas las oficinas por igual, sino que es solamente de nuestra oficina. Sin embargo, igual queremos entregar esta información para que tengan como referencia también lo que nosotros estamos realizando, ¿ya? ¿Qué objetivo tiene el proceso de intermediación laboral? Es apoyar a personas con discapacidad de la comuna de Penco, búsqueda de ofertas laborales de acuerdo a la demanda de trabajo existente, capacitaciones o en el desarrollo de habilidades necesarias para la búsqueda de empleo, ¿ya? Por eso mismo los beneficiarios son personas con discapacidad que residen en la comuna de Penco, ya que somos un ente municipal. Dentro de la etapa del proceso de intermediación, ya, primero que todo está la recepción del usuario. El usuario viene ya sea por consulta espontánea a nuestra oficina o a través de alguna derivación de algún otro programa municipal, como es la OMIL o algún otro programa social, ¿ya? Y llega a nuestra oficina a solicitar algún tipo de orientación o información respecto a la intermediación, ¿ya? Y yo lo entrevisto, ¿cierto? Y la idea es conocer la demanda que tiene el usuario, ya que no todos están en búsqueda de algún tipo de trabajo, también puede ser en una búsqueda de alguna capacitación, incluso nivelar los estudios, ¿ya? Posteriormente, nosotros elaboramos esta identificación con los antecedentes más relevantes del usuario, su nombre completo, su root, su dirección, un teléfono actualizado, por supuesto, y posteriormente hacemos una elaboración de un perfil funcional. Este perfil funcional, que más adelante lo voy a hablar más en detalle, es
yo me basé más que nada en los lineamientos que tiene la OMIL a través del CENSE, pero igual lo modifiqué. O sea, a pesar de que viene un cuestionario ya elaborado, yo hice una modificación a este cuestionario, además que implementé algunas preguntas para complementar esta entrevista, ¿ya? También es importante en esta recepción y en esta primera entrevista con el usuario, ver si la persona posee esta discapacidad o si se encuentra inscrito. Si no tiene su credencial, si por X motivo no tiene conocimiento de qué se trata la credencial de discapacidad, nosotros como oficina también gestionamos de que ellos puedan realizar este proceso. Lo apoyamos, acá tenemos, por ejemplo, el kinesiólogo que realiza el IVADEC, tenemos a la trabajadora social también que realiza el informe que tiene que ser adjunto a todos los documentos médicos que se requiere en el CONFIN, ¿ya? Y también es importante ver si la persona que está en búsqueda de algún tipo de trabajo posee, por ejemplo, algún currículum, si tiene conocimiento de cómo se elabora, para nosotros también poder apoyarlos en aquel documento y así también adjuntarlo dentro de esta base de datos que tengo con todas las personas en búsqueda de trabajo. Es importante destacar que esta misma plataforma donde yo hago el perfil funcional, en una entrevista con esta información yo no la transmito a las empresas, solamente es para tener una base de datos que me pueda respaldar y conocer mayormente a las personas con discapacidad para yo poder hacerle una derivación correspondiente, ¿ya? Como les dije anteriormente, el perfil funcional, ¿de qué trata? Este perfil funcional es un cuestionario, ¿cierto?, que comienza con la identificación del usuario, antecedentes relevantes de su persona, ¿cierto? Su nombre, su root, dirección, teléfono, si tiene algún correo electrónico, ¿ya? También yo les consulto de qué tipo de discapacidad tiene, el tipo de discapacidad y también el porcentaje de su discapacidad para conocer más en profundidad a nuestros usuarios. También los consulto si cuentan con algún tipo de red de apoyo, ya sea apoyo a nivel familiar, apoyo a nivel social, para ver si además de apoyo en intermediación laboral se requiere algún otro tipo de derivación o algún otro apoyo que podamos gestionar nosotros como oficina municipal, ¿ya? También los antecedentes académicos, que es ya sea curso de enseñanza básica, enseñanza media, si tiene algún técnico o algún estudio superior, también es importante tenerlo dentro de nuestro registro. Si ha realizado alguna capacitación, algún curso, ojalá los últimos 3 años, ¿ya? Lo más actualizado posible. También es importante conocer la situación laboral actual. Se entiende que no todas las personas que vienen acá están en búsqueda de trabajo por primera vez. También hay personas que han trabajado anteriormente, que cuentan con experiencia en el área que están en búsqueda de trabajo, o hay personas que se encuentran trabajando de manera informal. Entonces, esos datos también me es relevante saberlo. Y también esta experiencia laboral previa, que no es lo mismo para mí que poder verificar el currículum, ¿cierto? Porque a mí me gusta saber un poco más allá, una descripción de las experiencias laborales que han tenido anteriormente, por ejemplo, por qué fueron desvinculados, por qué renunciaron, ya cuánto tiempo duraron en una empresa, cómo fue la experiencia anteriormente dentro de estas empresas, para yo también conocer la experiencia más allá de el nombre de la empresa y el año en el que fueron parte de estas instituciones. También es importante poder conocer el área de interés de nuestros usuarios, ¿ya? Yo también les nombro una variedad de áreas para que ellos me puedan comentar dónde se ven desempeñando su función, ¿ya? Las pretensiones de renta también para mí es relevante porque puede que son personas con discapacidad, pero aún así tienen derechos y deberes, entonces ellos tienen unas pretensiones de renta que no, porque nosotros estamos haciendo esta intermediación laboral, quiere decir que lo vamos a colocar en cualquier puesto de trabajo, ¿ya? Esto va a depender del área de interés de cada usuario
y de las pretensiones también de renta que ellos mismos tienen. Si también se ven trasladándose a otras comunas a trabajar, o si por tema de su discapacidad, de su falta de autonomía quizás, se ven trabajando solamente acá en la comuna, o tienen disponibilidad para poder trabajar ya sea Concepción, Tomé, San Pedro, ahí dependiendo de las ofertas laborales que vayan existiendo acá en Concepción y alrededores. Y también saber si tiene o requiere de alguna ayuda técnica, ¿ya? Para poder ir transmitiendo la empresa. La segunda parte de este perfil funcional, como les comenté, lo primero es un cuestionario para saber el área laboral. Ahora yo en la segunda parte, que a veces yo la realizo en la misma entrevista, o a veces por tema de tiempo, o dependiendo de la discapacidad de la persona, de nuestros usuarios, yo la divido en dos. Entonces la segunda entrevista, yo me baso en conocer la autonomía de nuestros usuarios. ¿A qué me refiero con esta autonomía? Las actividades personales, actividades cotidianas que realizan nuestros usuarios, qué se le complica mayormente, qué se le hace más fácil realizar, qué actividades. Entonces, no solamente para yo tener conocimiento de ellos, sino también para que ellos puedan concientizar y que tengan conocimiento de las actividades que puedan realizar de manera autónoma. ¿Ya? Saber si manejan las tecnologías básicas, ya sea el computador, si tienen acceso al celular, ya si pueden manejarse dentro de un ascensor, ¿ya? Manejo de finanzas también. Si ellos mismos, por ejemplo, manejan el tema de sus cuentas, si tienen la tarjeta, o si hay un tercero, por ejemplo, que ellos manejan el dinero de nuestros usuarios. Ahí va a depender del tipo de discapacidad también. En el área más bien física, por ejemplo, si la persona puede levantar algún tipo de peso, si se puede desplazar, subir, bajar escaleras, también antecedentes de la misma visión, audición, entre otros en realidad. Por ejemplo, si tiene problemas de visión o de audición, también es importante aclararlo y tener ahí registrado cuando sea alguna derivación a la empresa. Con respecto a la atención, la concentración o capacidad para seguir instrucciones, yo a veces le entrego a nuestros usuarios de cómo se han desempeñado anteriormente en otras instancias o en otros trabajos en que ellos han sido incorporados. O también a través de la observación, en las entrevistas yo me doy cuenta de cómo está su atención, su concentración, entonces todo eso yo también lo voy registrando dentro de la entrevista. Con respecto al aspecto socio-relacional, también la manera de que ellos puedan solucionar los conflictos a través de estos mismos ejemplos que yo les voy dando, con respecto a colocación laboral anterior o a través de su vida cotidiana. Y también saber si requieren nuestros usuarios un tema de accesibilidad, ¿ya? Para poder transmitirlo a las empresas también. Y voy registrando algún otro tipo de observación, si es necesario hacer algún tipo de derivación, si la persona llega puntual a la entrevista que tiene acá en la oficina, ha rechazado la entrevista, entonces todo eso yo lo voy registrando también para conocer un poquito más allá de lo que pueda estar sucediendo. Como les dije, en el tema del objetivo, que no solamente nosotros apoyamos a las personas con discapacidad de la comuna de Penco en la búsqueda de empleo y de capacitaciones, también entregamos apresto laboral, ya a través de unos pequeños cursos, humildemente, en nuestra oficina. Nosotros vamos entregándoles herramientas para que ellos se puedan desempeñar desde, por ejemplo, la misma confección de currículum. A veces nos llegan muchos usuarios acá a la oficina que no tienen sus antecedentes actualizados y tampoco saben manejarse en un computador. Entonces nosotros les hemos entregado cursos donde nosotros podemos entregarle información de la importancia del currículum, qué antecedentes es relevante, posicionar, de qué manera se posiciona la información, ya para que ellos también vayan de algún modo confeccionando de manera autónoma sus antecedentes.
Si no es así, también nosotros lo apoyamos en realizar el currículum sin ningún tipo de problema. Otro de los talleres es el desempeño en la primera entrevista, ¿ya? El desempeño en la primera entrevista en tanto el mismo lenguaje corporal que se puede ir observando en una entrevista, qué información entregar, qué no. Por ejemplo, las empresas no están en la obligación de pedir el diagnóstico de los usuarios con discapacidad. Si el documento que acredite que la persona tiene discapacidad para que posteriormente, cuando le hagan el chequeo, ¿cierto?, como empresa, de si están cumpliendo con la norma, tener estos documentos no es necesario, no es obligación, más que nada, entregar la información de los diagnósticos médicos, psiquiátricos que tiene el usuario, ¿ya? Eso queda a la voluntariedad de la persona que está en la entrevista. Quiero dejar bien en claro eso también. Y otra de las prestaciones, por ejemplo, la misma resolución de conflictos que pueden haber dentro de un trabajo. Y todas estas habilitaciones profesionales, todos estos aprestos que nosotros entregamos en nuestra oficina, va a depender de las necesidades que uno va observando a través de los usuarios que están inscritos acá en el área de intermediación. Entonces, nosotros a través de esa información, de las necesidades que vayan surgiendo, nosotros vamos creando estas prestaciones. Karina, disculpa, 2 Cuenta, minutos. ¿sí? Sí. Ah, ya, ok. La segunda parte, porque ya hablamos, ¿cierto?, de cómo hacemos esta conexión con nuestros usuarios que llegan acá a la oficina a entregar, ¿cierto?, información sobre sus necesidades. También nos encontramos con la segunda parte, que es el contacto con las organizaciones, ¿ya? ¿De qué manera nosotros encontramos las ofertas laborales? A través de los mismos portales de empleo que existen en Internet, estamos siempre continuamente buscando ofertas laborales acá dentro de la comuna, de Concepción, alrededores, y nos estamos comunicando con la mayoría de los empleadores para conocer un poco más del perfil, del cargo, y también comentarles lo que nosotros realizamos como oficina, y porque existe mucho vacío en realidad respecto a la ley de inclusión laboral y muchos mitos en realidad también de las personas con discapacidad, ¿ya? También nosotros tenemos coordinaciones constantes con la Humilde Penco, ¿ya? Cuando a ellos les surgen alguna oferta laboral, por ejemplo, comunicando, derivamos nuestros usuarios, derivamos los antecedentes, el currículum, y también lo derivamos a este reclutamiento. Y a través de las visitas a empresas, que yo trato en lo posible de hacer una vez a la semana, un día, visitas a las empresas de Penco o Concepción, alrededores, para también lo mismo, comunicarles lo que hacemos como oficina, entregarles la información de la ley de inclusión y ver las opciones que ellos tienen como perfiles de cargo que están disponibles para nosotros ahí derivar los antecedentes de nuestros usuarios. Lo mismo sucede con las capacitaciones, ¿ya? Siempre estoy buscando capacitaciones gratuitas, ¿ya? Porque se entiende que a veces no hay recursos para poder costearlas, pero todas las capacitaciones que nosotros tratamos de gestionar son gratuitas, ¿ya? Nos comunicamos con las OTEC, si existen capacitaciones tanto en Penco, Concepción o alrededores, y información de nuestros usuarios que están interesados en las capacitaciones, ¿ya? Lo mismo sucede con la fundación. De hecho, la próxima semana van a dar inicio acá en Penco, Tomé y Coronel. Logramos realizar una gestión de una capacitación de bodega más presto laboral, donde incluimos bastantes usuarios en coordinación con el Colegio Marta Stowes acá en Penco, y logramos gestionar esta capacitación de manera online, que va a dar inicio la próxima semana, así que estamos muy contentos a través de la fundación, se me olvidó, perdón, la fundación Descúbreme, que es la fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, así que estamos muy agradecidos con ellos. Y también a través de las capacitaciones del CENSE, que también son gratuitas en la línea de discapacidad o abiertos a todo público en general, que también deben ser inclusivas. Entonces ahí estamos
buscando algún tipo de capacitación y entregándole la información a nuestros usuarios. ¿Cómo nosotros publicamos estas ofertas laborales que vamos encontrando, ¿cierto? A través de nuestra misma página de Facebook, Oficina Municipal de Discapacidad de Penco, a través de nuestro fichero acá en la Oficina de Discapacidad, y a través de contacto telefónico le vamos entregando esta información de acuerdo a la base de datos que tenemos, al área de interés de nuestros usuarios, y ahí le vamos entregando esta información para que estén al tanto de las posibilidades y alternativas de capacitación o de empleo. ¿Ya? Y en resumen, en un resumen del proceso, ¿cierto? Primero vamos identificando las demandas de nuestros usuarios con discapacidad, posteriormente hacemos las visitas o contacto con la organización y con las empresas de Penco, Concepción o alrededores, y levantamos los vacantes disponibles que cumplen con los requisitos de la empresa, que cumplen con el perfil de cargo, para hacer la posterior derivación a una entrevista o derivación de los antecedentes, ya sea el currículum de la persona para que pueda postular al cargo. Ya eso va a depender también de las coordinaciones con la empresa. ¿Ya? Y posteriormente, después de que colocamos una persona con discapacidad en una empresa, realizamos un seguimiento. Este seguimiento es por 3 meses, ya donde yo una vez al mes visito las empresas donde está colocado nuestro usuario para saber cómo ha sido el desempeño de la persona con discapacidad, si ha surgido algún inconveniente, si hay algún conflicto, algo que podamos intermediar, o si se requiere de alguna charla, ya sea a los altos mandos o también a los pares de nuestro usuario. Entonces ahí lo vamos viendo de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en realidad de las organizaciones. Nos vamos apoyando y haciendo este seguimiento posterior a la colocación laboral de nuestros queridos usuarios de la comuna. ¿Ya? Así que eso más que nada ha sido la presentación de lo que realizamos nosotros como oficina acá en el área de intermediación laboral. Como les digo, no hay un lineamiento para todas las oficinas por igual, sino lo que estamos realizando de manera autónoma es un área nueva, y siempre la idea es ir mejorando, ir integrando mayores actores y tener la mayor cantidad posible del apoyo de instituciones, que siempre estamos en búsqueda de ello. ¿Ya? Así que ahora le doy la palabra a Ignacio, que nos va a dar cuenta de la investigación que él pudo realizar en el marco de su práctica profesional. ¿Ya? Para ir Muchas gracias, cerrando el Karina. tema de intermediación. Y contarle también a los asistentes que al final del seminario va a haber una instancia breve de preguntas por si tienen alguna duda o comentario sobre la exposición de Karina o las que vienen ahora. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahora yo comentaré los principales hallazgos de mi investigación cualitativa que realicé en el marco de mi práctica profesional. Esta está denominada Caracterización del autoconcepto de personas en situación de discapacidad en el proceso de inclusión laboral. Y para comenzar quería comentar un poco cómo decidí investigar esta variable psicológica que es el autoconcepto. Primero porque quería estudiar alguna variable que me permitiera conocer si el proceso de inclusión laboral influía o no en algún aspecto psicológico de las personas en situación de discapacidad. Investigando en Internet me di cuenta que la literatura científica era bastante escasa, sobre todo respecto al autoconcepto, que es una variable tan primordial, podríamos decirlo, que influye en la calidad de vida de las personas. Y esta variable, en pocas palabras, se refiere a las ideas o percepciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre las distintas dimensiones de nuestra vida cotidiana. Y además, subyace otras variables psicológicas, por ejemplo, el autoestima, que es la valoración emocional que hacemos de tales ideas, y la autonomía, que es básicamente la capacidad para valernos por nosotros mismos. Y desde aquí yo definí mi pregunta de investigación, que fue ¿cómo se caracteriza el autoconcepto de personas en situación de discapacidad
en el proceso de inclusión laboral, entendiendo el proceso de inclusión laboral dentro, por ejemplo, del programa de intermediación laboral. Y para indagar esta variable psicológica, yo elaboré una entrevista semiestructurada basada en el cuestionario llamado Autoconcepto Forma 5, que es de unos autores españoles de apellido García y Musitu, que me permitió describir el autoconcepto considerando diversos ámbitos de la vida cotidiana. Estos autores señalan que el autoconcepto se compone por 5 dimensiones, que son la académico-laboral, dependiendo de la edad del sujeto, por ejemplo, académico cuando es un niño adolescente, y laboral cuando es un adulto trabajador. Tenemos también la dimensión social, la dimensión emocional, la familiar y la física. Y lo que yo hice fue indagar sobre las percepciones que los participantes de la investigación tenían tanto previo a ingresar al actual trabajo como posterior a ingresar al actual trabajo. Y además, bueno, mencionar que esta entrevista fue realizada a 4 participantes de edades entre los 41 a 52 años y todos con discapacidad física y todos eran usuarios del programa de intermediación laboral de la Oficina de Discapacidad de Penco. Y bueno, ahora respecto a los resultados, em, en primer lugar tenemos el autoconcepto laboral. Bueno, estas 3 dimensiones del autoconcepto que pueden ver en esta infografía son aquellas que yo consideré que efectivamente se vieron modificadas por el proceso de inclusión laboral. Dejamos fuera el autoconcepto familiar y el autoconcepto físico. Específicamente el familiar porque se evidenció que existía cierto grado de falta de comunicación y relación, por ejemplo, con la familia, y esto se perpetuaba hasta el momento actual. Y en el caso del autoconcepto físico, porque existía tanto percepción positiva como negativa del propio aspecto físico y presencia y ausencia de actividad física, y lo mismo se perpetuó hasta el momento actual. Y bueno, comenzando con la primera dimensión del autoconcepto que se vio modificada en este sentido por el proceso de inclusión laboral, tenemos el autoconcepto laboral, y esto respecto al aumento de las percepciones positivas sobre el propio desempeño laboral. Yo evidencié que en el autoconcepto laboral previo a ingresar al actual trabajo, existían tanto percepciones positivas como negativas del propio desempeño laboral, y las negativas tenían que ver con algunas percepciones que venían por parte de los superiores, por ejemplo, que los superiores le comentaban ideas sobre su desempeño, y esto impactaba en la concepción del propio desempeño de los propios trabajadores. Y posteriormente, luego de haber ocurrido este proceso de inclusión laboral, tenemos un autoconcepto laboral actual donde priman en su totalidad las percepciones positivas sobre el desempeño. Esto quiere decir que los participantes consideraban que tenían un buen desempeño, tanto considerando lo que decían los superiores como las ideas que ellos mismos tenían sobre su desempeño. Luego tenemos el autoconcepto social. En esta dimensión del autoconcepto, yo evidencié en el autoconcepto social actual una mayor facilidad para conocer a nuevas personas y una disminución de la sensación de aislamiento. Esto en primer lugar porque en el autoconcepto previo a ingresar al actual trabajo, yo evidencié que existía una dificultad para conocer a nuevas personas y una predominancia de una sensación de aislamiento que fue transversal por parte de todos los participantes. Y esto cambia luego del proceso de inclusión laboral, ya que actualmente ellos señalaron tener mayor facilidad para conocer a nuevas personas o para ampliar su red social, y la disminución de una sensación de aislamiento. Y finalmente tenemos el autoconcepto emocional, donde yo evidencié el aumento de ideas percibidas como positivas de la personalidad, tales como el optimismo, la extroversión, la confianza y la fortaleza. En esta dimensión del autoconcepto, en el momento previo, yo encontré que, disculpen, yo evidencié que existían un énfasis tanto en ideas negativas como positivas de la personalidad. Y esto cambia en el momento actual, ya que existe una predominancia de ideas únicamente positivas. Existen negativas, pero hay una predominancia mucho más grande de ideas positivas, luego de este proceso de inclusión laboral. Y ahora, ¿cómo se explica este cambio desde la teoría?
Tenemos que el fenómeno de la exclusión social, por ejemplo, que viven algunos grupos, en este caso las personas en situación de discapacidad, implica un alto grado de aislamiento social y una falta de apoyos sociales, y de esta manera nosotros podríamos explicar la sensación de aislamiento, por ejemplo, que existía anteriormente, o la dificultad para conocer a nuevas personas. Luego tenemos una mayor valoración que las personas hacen sobre el empleo. Esto relacionándolo con el autoconcepto laboral. Tenemos que un estudio de Durey Salaverría del 2017 expone que las personas en situación de discapacidad que se encuentran en un trabajo cómodo y estable tienen una mayor satisfacción laboral que las personas sin situación de discapacidad. Y de esta manera nosotros podríamos entender la predominancia de estas ideas positivas sobre el propio desempeño laboral en el momento actual. Y finalmente, una teoría que es transversal para poder explicar esta mejoría del autoconcepto en estas tres dimensiones es la teoría de la identidad social de Tacfel, que es de 1981. Esta es una teoría que señala que la pertenencia de un sujeto a un grupo o una categoría social que es valorada por la sociedad influye directamente en las ideas que ellos tienen sobre sí mismos. Y de esta manera, por ejemplo, podríamos decir que el trabajo, el ámbito laboral o el actual trabajo en que ellos se están desempeñando es una categoría social o un grupo mayormente valorado por la sociedad. Y de esta manera nosotros podríamos explicar la mejoría en las diversas ideas o percepciones que tienen sobre ellos mismos. Y esos son en grandes rasgos los principales hallazgos de mi investigación. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden hacer posteriormente en la instancia de preguntas. Ahora, denme un segundo. Ok, Ignacio, tenemos entonces... Sí, ¿me escuchas? te escucho. Bueno, continúa tu presentación. Pensé que habías dado por finalizado. No, yo ya finalicé, Karina. ¿Está la abogada disponible? Sí, mira, lamentablemente María José tuvo un inconveniente, no va a poder conectarse ya. Sin embargo, se encuentra su colega, ya, que es Mildred Baskinsay, abogada también ejecutora del mismo convenio, pero de la región de Aysén. Ya, entonces ella también nos va a dar la presentación de acuerdo a la ley de inclusión laboral, tal como lo habíamos acordado dentro del seminario. ¿Ya? Así que te Perfecto. damos la bienvenida, Mildred. Muchas Muchas gracias gracias. por participar. Sabemos que de Fuerza Mayor María José no nos pudo acompañar, sin embargo, tenemos a ti para entregar esta información a nuestros usuarios. Así que te doy el pase. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, la ley de inclusión es la misma para todos y para todas las regiones, así que espero transmitir, en realidad es transmitir lo mismo que podría haber transmitido María José. Yo cuando comparto, no sé si es porque no sé ocupar bien Zoom, pero cuando comparto pantalla pierdo de la gente. Así que, por favor, si no se ve la pantalla o si hay algún problema y no me escuchan, yo vivo en una zona rural de Coyhaique, entonces de repente tiende a irse la señal. Si me pueden decir en el chat para que repita si tengo que repetir, por favor. Mira, hasta el momento se escucha súper bien Ya. y también estamos Genial. viendo tu presentación, así que no te preocupes. Ya, buenísimo, Karina. Muchas gracias. Bien. Para partir, el antecedente, ¿no?, de la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tratado muy importante, primero porque es el primer tratado del siglo XXI que versa sobre los derechos humanos, el que es aprobado en el 2006 y ratificado en el 2008 y entra en vigencia en el mismo año, y cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Bueno, cuando los países, ¿no?, ratifican
convenciones internacionales o tratados internacionales, tienen que hacer una adecuación en su legislación interna para no contravenir las normas del tratado al que suscriben. Y a propósito de ello, es que en nuestro país, en el año 2010, entra en vigor la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. El objetivo de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener una plena inclusión social, asegurando el disfrute y eliminando cualquier forma de fundada en la discapacidad. Pues entonces, ¿qué es una persona con discapacidad o qué tenemos que entender como persona con discapacidad? Esto, la misma ley 20.422 en el artículo 5 es la que nos dice o que nos señala una especie de definición o concepto que dice que es aquella que teniendo algunas más deficiencias físicas mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedido o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Para desmenuzar un poquitito esto, deficiencias físicas mentales, sea por causa psíquica o intelectual, esto tiene que ver, la psíquica tiene que ver con alguna enfermedad mental, como por ejemplo podría ser incluso una depresión. Intelectual tiene que ver más con lo cognitivo de las personas. Lo sensorial tiene que ver con los 5 sentidos, no solamente la visión o la audición. Por ejemplo, hay discapacidad de personas que no tienen tacto, eso también es una discapacidad. Y dice de carácter temporal o permanente. Esto es, por ejemplo, en el caso de una persona que presenta una depresión, no tiene por qué, que las depresiones en general son de un tiempo, no son permanentes, no quiero decir un tiempo porque en realidad hay depresiones que se prolongan bastante en el tiempo, pero atendido a la temporalidad. Esta persona con depresión podría igualmente querer registrar su discapacidad en el COMPIN, por ejemplo. Esta ley 20.422 también señala la forma en que las personas tienen que registrar la discapacidad y el único organismo que primero evalúa y luego certifica la discapacidad, como ustedes lo deben saber, es el COMPIN. Las medidas de inclusión específica, y aquí nos vamos a detener solo en la inclusión laboral, son todas estas, porque es como la ley marco, luego de la convención, y aquí, como les digo, nos vamos a detener en la inclusión laboral. La inclusión laboral tiene relación con la ley 21.015. Esta ley modifica el Código del Trabajo en el título del reglamento interno, lo que antes era conocido como solo del reglamento interno, hoy incorpora además y la inclusión laboral de la persona con discapacidad. Esto en el artículo 57 bis. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es otorgar más oportunidad de trabajo a las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Esta ley se aprueba en junio en junio del 2017 y tiene una aplicación gradual. Partieron cumpliendo las empresas, las medianas empresas, las empresas más grandes, aquellas empresas que tenían contratados 200 y más trabajadores, y el 2019, el año pasado, empezaron a cumplir las medianas empresas, que son aquellas consideradas medianas en atención a que tienen contratada 100 y más personas. Bueno, tuvo una aplicación gradual, por esto que les decía que empezaron cumpliendo en el 2018, en abril del 2018, las empresas grandes y las medianas el año pasado, pero a la fecha todas las empresas que tengan contratadas entre 100 y más, o sea, desde 100 y más trabajadores, tienen que cumplir con la cuota de contratación del 1% de personas con discapacidad, y esa persona con discapacidad tiene que tener esta credencial de COMPIN, tiene que estar registrada o tiene que ser asignataria de una pensión básica solidaria o una pensión de invalidez, una pensión básica solidaria de invalidez. ¿Quién fiscaliza aquí? Y aquí tenemos que hacer la distinción a los organismos públicos. Los fiscaliza Senadis y la Dirección Nacional del Servicio Civil, y a las empresas privadas las fiscaliza la Dirección del Trabajo.
excepciones, o sea, ¿cuándo podrían las empresas excusarse de cumplir con el 1% de contratación de personas con discapacidad? Solo son causas taxativas. También aquí hay que hacer la distinción en empresas, en organismos públicos y empresas privadas, en donde los organismos públicos solamente por estas 4 causales. En lo relativo a la naturaleza que desarrolla el órgano servicio, no contar con cupos, falta de postulantes que cumplan con los requisitos, faltas de recursos. En lo relativo a los organismos públicos, aquí rige el decreto 65. Y las empresas privadas solo por estas 2 causales, de acuerdo a la naturaleza de la función que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en la oferta de trabajo. Y aquí rige el decreto 64. Ahora, las empresas privadas tienen mecanismos alternativos de cumplimiento. Esto es, cuando ellas no puedan cumplir por alguna de estas 2 causales, sí o sí deben cumplir mediante estos mecanismos alternativos. ¿Cuáles son? Contratación de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad, pero esto es en la misma proporción que les debería tocar cumplir a ellos. Es decir, si la empresa es una empresa grande que tiene contratada a 500 personas, por ejemplo, le tocaría cumplir con el 1% de cuota de contratación, y para eso tendría que cumplir con 5 personas contratadas con discapacidad, ¿cierto? Pues bien, si no puede, dado a que la naturaleza de la función que desarrolla la empresa no puede tener contratada a personas con discapacidad, o dada que las personas con discapacidad no están interesadas en la oferta de trabajo, pues bien, puede contratar, como dice aquí la plantilla, puede subcontratar a una empresa que tenga a lo menos contratadas 5 personas con discapacidad. No puede menos porque si no, igual estaría incumpliendo. Pueden ser subcontrataciones, pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 las que sean, ¿no? Y se van sumando estas personas con discapacidad, sí puede ser. Por ejemplo, yo, empresa, que tengo contratado 500 personas, tengo subcontratado 5 empresas, tengo 5 subcontratos y en cada una de ellas existe una persona contratada con discapacidad. Bien, cumplo, ¿no? Lo importante, como les digo, es que ya sea con la suma de varias o con la empresa que tenga subcontratación, tenga al menos en la cuota que le toca cumplir a él de contratación de personas con discapacidad, esta subempresa tenga trabajadores con discapacidad. Y también puede hacer donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones, pero siempre que vaya en relación con las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta ley 21.015? Primero es que fija en 26 años la edad límite para suscribir contratos de aprendizaje con personas con discapacidad. ¿Por qué 26 años? Porque lo asimila a la edad, al periodo de término de la educación especial. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes, como no estaba esta limitación en la edad para contratar a personas con discapacidad y el contrato de aprendizaje lleva aparejada un sueldo inferior al sueldo mínimo, había personas que tenían 50 años, personas con discapacidad, y todavía estaban bajo esta modalidad de contrato de aprendizaje, por lo tanto ganaban una remuneración inferior al mínimo imponible. Importante también es que deroga el artículo 16 de la ley 18.600, de manera tal que hoy las personas con discapacidad mental o intelectual perciben al menos también una remuneración mínima imponible, que a la fecha es de 320.500. ¿Por qué es importante? Por lo mismo de arriba, ¿no? Por esto de asegurarles al menos el ingreso mínimo imponible como sueldo. Porque el artículo derogado, este artículo 16, señalaba que era la remuneración era a convenir con el empleador. ¿Y qué nivel o qué poder de negociación puede tener una persona con discapacidad frente a un empleador donde, y digámoslo con todas sus letras, el empleador cree que le está haciendo un favor al contratar a esta persona con discapacidad? Por lo tanto, al derogarlo, como les digo, al menos asegura este piso mínimo que es
una remuneración mínima imponible. Prohíbe toda forma de discriminación a personas con discapacidad. Esto también es importante, las personas con discapacidad cuentan con garantías en los procesos de selección laboral del Estado. En igualdad de méritos, se debe seleccionar a la persona con discapacidad. Esto es obligación para los organismos de la administración del Estado, para los organismos de la administración de justicia, las municipalidades, el Congreso y el Ministerio Público. Ejemplo de esto, por ejemplo, en una terna donde ya se entiende que hay una igualdad de méritos, ¿no? Porque ya pasaron los filtros psicológicos, las pruebas de habilidades en atención al cargo, ¿no? Tenemos una terna en donde en esa terna hay una persona con discapacidad. Por lo tanto, la persona que deben nombrar para el cargo es la persona con discapacidad. Ahí se entiende que no hay una discriminación. Y de la mantención de la pensión básica solidaria de invalidez, esto también es muy importante. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de diciembre del año pasado, las personas con discapacidad veían modificado su pensión básica solidaria de invalidez, el monto, lo veían modificado en atención a ciertas circunstancias, ciertos requisitos, ¿no? Así, por ejemplo, la persona mantenía su 100% o recibía su 100% de pensión si el sueldo no superaba un ingreso mínimo remuneracional, 320.500. Perdía una parte al tercer y cuarto año si recibía más de un ingreso, pero menos de dos. Y al tercer año, si recibía más de 2 ingresos mínimos mensuales, esa pensión también se le rebajaba en un 50%, y ahora si recibía más de eso y llevaba más de 4 años trabajando, la pensión se le suspendía. Eso también es importante, se le suspendía, no se la quitaban, no era que después tenía que volver a hacer el trámite. Bueno, pero hoy con la ley 21.190, que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2020 de este año, deroga el artículo 22 de esta ley de reforma previsional 20.255, en donde daba todos estos parámetros y en el fondo hacía que las personas que tenían una mejor estabilidad laboral y un mejor sueldo vieran mermada o o recibieran menos, se les fuera parcializando su pensión básica solidaria de invalidez. Esta ley, como deroga este reciba la persona, si puede recibir 1 millón de pesos y llevar trabajando 5 años, y la pensión la va a seguir y la debe seguir recibiendo en un 100%. Quiero hacer también un alcance, al menos aquí, no sé, me parece que allá están mucho más avanzados porque hacen muchos más seminarios de acuerdo a lo que hemos conversado con María José. Aquí las personas con discapacidad todavía no saben muy bien si reciben una pensión y pueden trabajar, y los empleadores también tienen muchas dudas en cuanto a que si pueden contratar a una persona que está pensionada. Bueno, la respuesta es sí para ambos, ¿no? La persona que está pensionada, persona con discapacidad que está pensionada a propósito de su discapacidad, sí puede trabajar, y el empleador sí la puede contratar. La diferencia está en cómo va a pagarle las imposiciones a esta persona. Si esta persona está pensionada parcialmente, aquí la cotización al empleador la paga de manera normal, como se la pagará a cualquier trabajador. Si está pensionada si la pensión es total, aquí el empleador solo tiene que cotizar en su sistema de salud. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí. Muchas gracias, Mildred. Gracias. Reemplazando a María José, abogada. Y si tienen los asistentes de la misma manera alguna duda sobre, por ejemplo, el tema de la pensión o algo así, lo pueden hacer al final del seminario. Vamos entonces ahora con la exposición o la experiencia que va a relatar Jenny Arriagada. Ella es trabajadora de Pronto Copec, Pedro de Valdivia,
es persona en situación de discapacidad y usuaria del programa de intermediación laboral de la Oficina de Discapacidad de Penco, ¿ya? Aquí, denme un segundo. Voy a habilitar el video. Señora Jenny, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Ya, perfecto. Ya, entonces quería preguntarle en primer lugar, o sea, si nos podría comentar sobre su experiencia comenzando con el proceso de búsqueda de empleo. Eh, con la búsqueda de empleo. Sí, fue complicado ese proceso. Para mí fue muy ¿Cómo le resultó complicado. la búsqueda de empleo? Buenas Para mí tardes, fue muy... señora Jenny. Hola. Muchas gracias por participar acá dando su experiencia como usuaria de nuestra oficina. Ojalá nos pueda explicar, como dice Ignacio, de qué manera usted llegó a hacer la consulta acá a la oficina de discapacidad, de acuerdo al área de intermediación laboral, si nos pudiera entregar esa información. Bueno, yo llegué a la oficina de discapacidad por el tema del carnet de discapacidad, que no tenía clara la película cómo sacarlo y todo eso. Y ahí me encontré con la psicóloga que era usted, y usted me fue orientando y todo. Y ahí me preguntó si estaba trabajando, yo dije que no, por mi discapacidad como que tenía ¿cómo decirlo? Como que no me sentía así como apta para trabajar en ese momento. Y usted me empezó a hablar hartas cosas que me hicieron entender que era yo la que estaba mal, pues no, que igual una persona con discapacidad igual podía encontrar trabajo, igual puede desempeñarse en la parte laboral, que no había problema y todo. Y, señora Jenny, ¿cuáles cree que son los mayores desafíos que las personas en situación de discapacidad tienen en el mundo laboral? El mayor desafío Sí, es sentirse menos que las demás personas, por el tema de ser discapacitada. ya. ¿Usted, por ejemplo, lo considera así en el tema, por ejemplo, de la discriminación, de la exclusión La laboral? discriminación. Sí. Ya. ¿Y qué consejos le daría a aquellas personas en situación de discapacidad que se ven con dificultades para encontrar empleo, por ejemplo? No, ahora lo veo de todo diferente. Ahora el consejo que le daría a cualquier persona con discapacidad que no hay ningún impedimento, que puede trabajar, puede integrarse en lo laboral en cualquier lado. A veces las personas con discapacidad son mejores que las personas que no la tienen, ¿no? Así lo veo yo, Ujú. que tienen más, ¿cómo decirlo? Se la pueden igual. No hay impedimento en ese sentido. Claro. ¿Y existe, por ejemplo, algún cambio a nivel social que le gustaría que ocurriera en materia de inclusión y discapacidad? ¿Algún cambio? A ver, ¿cuál es el cambio que las personas no vean a la gente con discapacidad así de distinta manera? Ujú. Eso sería como que la vieran así, igual que cualquier persona normal. Los Claro. mismos derechos Siempre y hay- deberes que todos. Sí, que claro, una cosa así. Con Señora la misma Jenny, validez. ujú, ¿Sí, Claro. Karina? ¿cómo ha sido su experiencia dentro de este nuevo trabajo que ha encontrado ahí en el Pronto Copec? ¿Cómo ha sido el recibimiento, ya sea por la supervisora, por sus compañeros de trabajo? No, al principio cuando llegué, igual llegué con un poquito de miedo porque no sabía qué iba a pasar, pero no, tuve una muy buena acogida de todas, compañeras, jefas, y no, muy bien, me siento súper bien ahora trabajando, y ahora ya se me pasó esa idea que tenía en la cabeza de que no iba a poder, que no me la iba a ganar mi discapacidad, pero ahora es todo lo contrario, estoy súper bien trabajando, me siento bien. Así que,
No tengo ningún Buen problema. resultado, entonces, el programa de intermediación laboral. ¿Mm? Un buen resultado Un buen del programa de resultado. intermediación laboral. Sí, súper, súper bien. Bueno, muchas gracias, señora Jenny. Bueno, nosotros teníamos a su empleadora, Jessica Rivera, pero finalmente tuvo inconvenientes, no Sí, va a no se poder puede. participar del seminario. Así que ahora vamos a pasar a la instancia de preguntas. No sé si alguno de los asistentes del seminario tiene alguna pregunta específica para alguno de los expositores. Yo tengo una pregunta que me hacen por interno, justamente a la señora Jenny, no se me vaya, señora Jenny. No sé si me está escuchando o se le fue la señal. Ahí está. Señora Ahí Jenny, está. tengo una pregunta para usted, que Bien. me dicen que si ha existido alguna adaptación en el puesto de trabajo donde usted está realizando sus labores. ¿Se ha requerido ¿Cómo alguna adaptación? ¿dónde estoy trabajando yo? Sí, ¿Cómo adaptación de qué? ¿Por el de tema de mi acuerdo, discapacidad? claro, de acuerdo a su discapacidad. ¿Se ha visto No, algún cambio que se ha tenido que organizar ahí dentro del local por el tema de su discapacidad? no, hasta el momento no, nada. No. Ya, ok. Muchas gracias por contestar aquí que me preguntaban por internet. Aquí Sí, tenemos no, una pregunta para la abogada. Mildred, ¿estás ahí? Sí, dígame. La pregunta es, ¿qué pasa si un trabajador en situación de discapacidad sufre discriminación en el contexto laboral? ¿A dónde debe acudir? ¿A qué institución, por ejemplo? Para eso tienen que acudir nosotros como abogadas ejecutoras del convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial y Senadis. Una de nuestras principales funciones efectivamente es hacer labor de difusión de las distintas leyes que tienen que ver con la discriminación, pero otra de las principales funciones es patrocinar aquellas causas en donde a las personas se les discrimina, a las personas con discapacidad se les discrimine por su discapacidad. Entonces, si la persona se siente discriminada en su puesto de trabajo laboralmente, eh, acuda donde la abogada ejecutora de su región, que es María José Peña, en Senadis, puede llamar a Senadis o puede llamar a la Corporación de Asistencia Judicial y pedir hablar con la abogada ejecutora del convenio para que ella pueda, en el fondo, patrocinar, hay que evaluar los antecedentes, ¿no? Pero nosotros como abogados ejecutores estamos para eso, para patrocinar aquellas causas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y aquí tenemos una pregunta para la señora Jenny, nuevamente. Le voy a pedir que reactive el audio. Muchas gracias, Cristian Ya, Orellana, por ahí está. participar de nuestro seminario y también por efectuar esta pregunta a nuestra usuaria, señora Jenny. Y la pregunta es, si es que la señora Jenny, si tuvo adecuación de horarios de trabajo por la discapacidad, o solo se acopló a los turnos definidos ya en el trabajo. No, me acoplé a los turnos definidos por el trabajo, que son 20 horas semanales. Y no tuve necesidad o sea, de hecho en la empresa nunca me comentaron eso tampoco. Así que yo trabajo 20 horas semanales y me acomoda muy bien con mi capacidad y todo. Bien, Perfecto. Ya. Estamos justos en el tiempo ya, nos queda como un minuto, así que ya cerrando un poco el seminario, le doy las gracias a todos los asistentes que participaron de esta instancia y mil gracias también a nuestros expositores. Despedimos entonces a la señora Jenny Arriagada, trabajadora del Pronto Copec de Pedro Valdivia. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, gracias, señora gracias. Jenny, por su tiempo y Gracias a por usted. entregarnos su experiencia, ¿ya? Hoy sí. Y que estamos muy agradecidos de que haya podido participar. Y no, yo estoy más agradecida aún porque ustedes me consiguieron un trabajo, así que siempre voy a estar agradecida con ustedes, así que nada que decir. Y Despedimos. gracias a usted también. Acuérdese, Eh, tenemos otra pregunta. Ah, no.
No tenemos una pregunta. Natalia Castillo nos da las gracias a todos los expositores. Muchas gracias a ti también, Natalia, por participar en este seminario. Espero que haya sido de tu agrado y que haya aclarado muchas de las dudas también respecto a la misma ley de inclusión que nos aclaró delante la abogada. Tenemos una última pregunta para la señora Jenny, que me llegó acá. Si es que tiene algún problema con el transporte para llegar a su trabajo. No, nunca lo he tenido. Bueno, ahora por el tema de la cuarentena he tenido algunos problemitas, pero muy pocos. Pero no, Ok. en general no. ¿Por la situación de Llego- discapacidad? No, tampoco, no. Gracias a Ok, Dios, no. muchas gracias. Tengo otras Y, preguntas antes de sí, terminar. ok, Sí, ya. unas preguntas que están a través de YouTube, por eso no las podíamos visualizar acá en la plataforma. Una de ellas también va dirigida a la señora Jenny. ¿Cuánto tiempo pasó en que usted encontró empleo? A ver, del 2016. No, miento, del 2011 al 2019. Sí, el año pasado usted llegó a nuestra oficina. Sí. Ya. ¿Cuánto van ahí? Como 8 o 9 años, Ujú. más o menos, sí. Ya. Muchas gracias por responder. Estuve sin pega, sin trabajo. Tenemos otras preguntas interesantes, pero tenemos que cerrar ya, estamos en el tiempo justo. Así que, bueno, muchas gracias, señora Jenny, y muchas gracias a Mildred Baskinsay, en reemplazo de la abogada María José. Muchas gracias por su participación. Sí, muchas gracias. Y Muchas gracias. a Karina Contreras, la psicóloga encargada del programa de intermediación laboral de la Oficina de Discapacidad de Penco. Muchas gracias, Karina. De nada. Gracias a ti, Ignacio, también por gestionar esta posibilidad de entregar la información a los usuarios a través del seminario web. Así que estamos muy agradecidos también por las gestiones de la Universidad del Desarrollo y en compañía también de nosotros como oficina y también obviamente a los expositores y a la gente que se vio interesada en la temática de inclusión laboral. También es muy bueno tener estas instancias de aprendizaje y conocer también la experiencia, más que nada de la misma persona con discapacidad que ha sido colocada en el trabajo, ¿ya? Entonces, es súper enriquecedor estas instancias. Claro, una instancia muy valiosa para todos fue. Exactamente. Y lo último, darle las gracias a Carla Volados, encargada de comunicaciones UDD. Sin ella no hubiera sido posible esta instancia, así que muchas gracias también por las gestiones. Exactamente. Ya. Nos despedimos entonces. Buenas tardes a todos y espero que haya sido de su agrado este seminario web.